El gancho asesino, Killer Oak. Le dijeron que estaba cavando su propia tumba. Y, en cierto modo, no les faltaba razón. La ironía es que esa supuesta tumba acabó siendo el único lugar donde la vida pudo refugiarse cuando el cielo decidió desplomarse sobre sus cabezas. El contenido principal. Otoño de 1887. Territorio de Montana. La primera vez que Elena Vega clavó su pico en la ladera de aquella colina, detrás de una mina abandonada, su vecino, don Ricardo, frenó su caballo en seco. Se quedó mirándola un buen rato, masticando tabaco y juzgando en silencio. «Sabes que ahí no hay ni una onza de oro, ¿verdad?», soltó por fin, con ese tono de suficiencia de quien cree sabérselas todas. Los buscadores ya miraron esto hace años. No hay más que arcilla y piedras, mujer. Elena no paró. El sonido metálico del pico contra la roca marcaba el ritmo. No busco oro, dijo sin levantar la vista. Entonces, ¿qué demonios haces? Construir un hogar. Ricardo soltó una carcajada seca que hizo que Bruno, el golden retriever de Elena, levantara la cabeza y gruñera. ¿Una casa en una colina? Señora, con todo el respeto, su difunto marido le dejó una cabaña a 200 metros. Tiene 4 paredes y techo. ¿Qué más necesita? Elena se detuvo. Se limpió el sudor de la frente y le clavó una mirada cargada de cansancio. Mi marido está muerto, don Ricardo. Y esa cabaña tiene las paredes tan finas que el viento se ríe de mí por las grietas. El invierno pasado quemé los muebles para no congelarme y aún así desperté con hielo en el pelo. Este invierno voy a dormir caliente. Y lo voy a hacer bajo tierra, donde el frío no me encuentre. Nereti Besaid I, a veces, la desesperación te regala una claridad que la gente sensata nunca entenderá. Quizás, si Ricardo hubiera sentido ese frío calándole los huesos, no se habría reído con tanta facilidad. Él negó con la cabeza, dándola por imposible. Haga lo que quiera, señora Vega. Pero cuando ese túnel se le venga encima, no espere que nadie venga a desenterrarla. Se fue al galope. Elena volvió al trabajo. Pico arriba, pico abajo. La colina se abría despacio y Bruno esperaba, moviendo la cola, confiando ciegamente en que su humana construyera un lugar donde el invierno no pudiera morderles. Tomás, su marido, había muerto en abril, tras caer por un barranco revisando trampas. Las partidas de búsqueda se rindieron pronto. La nieve era demasiado profunda. Elena supo que estaba muerto mucho antes de que lo encontraran, lo sintió en los huesos. El funeral fue breve y la compasión del pueblo duró menos que las flores. Para mayo, Elena estaba sola, con una cabaña ruinosa y una tierra que nadie quería. Podría haber vendido y haberse ido al pueblo a coser o cocinar para otros, cambiando su libertad por seguridad. Eso hacían las viudas sensatas. Pero Elena estaba harta de ser sensata. Se había criado en una familia minera del norte de Europa. Recordaba las historias de su padre sobre cámaras subterráneas que mantenían la temperatura todo el año, frescas en verano, cálidas en invierno, refugios seguros contra cualquier tormenta. El mundo de arriba era hostil y traicionero. El de abajo, estable y seguro. Su marido se había reído de esa idea años atrás. No somos topos, Elena. Las personas viven bajo el sol. Tomás era bueno, pero se equivocaba en muchas cosas. Elena pasó el verano estudiando la ladera, leyendo los pocos libros de minería de la biblioteca y pagando rondas a viejos mineros a cambio de trucos sobre ventilación y vigas. Cuando las hojas cambiaron de color, empezó a cavar. Los primeros metros fueron un infierno. Raíces, piedras enormes, ampollas sobre ampollas. Su espalda gritaba piedad cada noche. Pero siguió. A la semana, ya tenía una zanja considerable. Los vecinos pasaban casualmente para ver el espectáculo de la loca del pueblo. Se inundará, decía doña Marta, la experta en todo. El deshielo llenará eso como una piscina. El techo cederá, sentenciaba su marido. La tierra no está hecha para flotar. Chocará con roca y tendrá que parar, decía el joven Javi, mozo de cuadra. Elena escuchaba, daba las gracias y seguía picando. Nereti Besaid II. Hay un tipo de soledad muy dura, esa que sientes cuando persigues una visión que solo tú ves.
Es el momento peligroso en el que la duda de los demás empieza a sonar demasiado parecida a tu propia voz interior. La segunda semana trajo la arcilla. Densa, firme, perfecta. No se desmoronaba y sellaba el agua. Elena empezó a dar forma a la sala principal. Apuntaló el techo con troncos de pino que había conseguido a cambio de mantequilla y huevos. Creó un esqueleto de madera, aprendiendo sobre la marcha a escuchar los crujidos de aviso antes de que algo rompiera. Cometió errores, claro. Un día el techo se dio 15 centímetros y casi se le viene el mundo encima. Pero aprendió. Empacó arcilla y paja entre los troncos, creando paredes duras como el ladrillo. Para la tercera semana, tenía un hogar. Octubre trajo la helada. El rancho de Ricardo perdió terneros por el frío. La bodega de doña Marta se inundó. Mientras tanto, el túnel de Elena estaba seco y estable. Había construido una chimenea de piedra con un tiro inclinado, basado en la ventilación de las minas, que sacaba el humo sin dejar entrar la nieve. Ricardo volvió a finales de mes. Esta vez, sin la sonrisita. Se paró ante la puerta de roble macizo que Elena había instalado. ¿Puedo ver el interior? Elena le pasó un farol. Cuidado con la cabeza al entrar. Él entró. Hubo silencio. Luego, su voz resonó amortiguada. Madre mía. Al salir, su cara era otra. Había respeto. Hace calor ahí dentro. Mucho más que aquí fuera. La tierra mantiene la temperatura constante a esta profundidad, explicó Elena. Es física, don Ricardo, no magia. Ricardo asintió, humilde por primera vez. Señora Vega, le debo una disculpa. Pensé que estaba loca. No era el único. Me equivoqué. Esto es impresionante. Noviembre trajo nieve y curiosos. Doña Marta vino a pedir planos porque su chimenea había colapsado. Otros venían a cotillear. Elena les enseñaba su refugio, el suelo de madera, los estantes, el olor a pino fresco. Para diciembre, el refugio estaba completo. Elena se mudó el solsticio de invierno y durmió del tirón por primera vez en meses. La ventisca llegó el 7 de enero de 1888. La llamarían la tormenta de los niños. Fue una bestia que mató a cientos, congeló ganado y atrapó a familias enteras. Elena no vivió el horror. Lo escuchó. Un aullido constante, como un tren eterno pasando sobre su cabeza. Pero dentro hacía calor. Tenía leña, tenía agua de un manantial interno, comida y libros. No tenía motivos para salir, así que no lo hizo. Leyó, cocinó y habló con Bruno mientras el mundo se acababa ahí arriba. La tercera mañana, escuchó golpes en la puerta. No era el viento. Agarró el rifle y se acercó. ¿Quién va? Por favor. Una voz rota. Vimos el humo. Abrid. Elena abrió y se encontró una pesadilla. Los García, una familia vecina, cubiertos de hielo, con su hija pequeña en brazos. Detrás de ellos, un muro blanco impenetrable. Dentro, rápido. Cerró de un portazo. El frío intentó entrar como un animal salvaje. Los García cayeron al suelo, temblando, incapaces de hablar. La niña no se movía. Elena temió lo peor, hasta que la pequeña sollozó mirando el fuego. Estaban vivos. Elena se movió rápido. Mantas, caldo caliente, ropa seca. Tardaron horas en poder articular palabra. Nuestra casa, el viento se llevó el techo, susurró la señora García. Tuvimos que correr. Vimos tu humo. El señor García intentó sonreír con los labios azules. Todos hablaban de la viuda loca que vivía bajo tierra. Ya no parece tan loca. Nereti Besaid III. Es curioso cómo el destino reparte las cartas. Aquellos que se burlaron de su esfuerzo, ahora le debían la vida a su terquedad. A veces, tener razón no se siente como una victoria, sino como un alivio inmenso. No fueron los únicos. En los 2 días siguientes, llegaron 5 más. El joven Javi, perdido buscando ganado. Un viejo buscador llamado Jenkins. Una madre, Sara, con su bebé, huyendo de una granja helada. El refugio de Elena, pensado para una sola persona, acogió a 9. Dormían por turnos,
Racionaban la comida y mantenían el fuego vivo. Fuera, la muerte blanca. Dentro, la vida resistía. El bebé de Sara dormía tranquilo, ajeno al apocalipsis, protegido por metros de tierra y la previsión de una mujer a la que todos habían subestimado. Elena pensaba en Tomás. Se preguntaba si él habría tenido miedo al final. Esperaba que, donde estuviera, pudiera ver que ella había sobrevivido. Que ellos habían sobrevivido. El 10 de enero, el viento paró. Elena abrió la puerta a un mundo alienígena. Nieve de 4 metros de altura y un cielo azul insultante. Sus refugiados salieron parpadeando, como renacidos. Dios mío, susurró García mirando el paisaje. ¿Cómo ha podido sobrevivir alguien a esto? Muchos no lo hicieron. Más de 300 personas murieron en el territorio. El refugio de Elena fue un milagro. La historia corrió como la pólvora. La viuda loca había salvado 9 vidas. Los periódicos lo contaron, y extraños empezaron a llegar para ver el búnker. Elena empezó a dar clases. Enseñó a granjeros y rancheros a construir bajo tierra. Les enseñó todo: drenaje, ventilación, estructura. El conocimiento no es como el oro, les decía. El oro se gasta si lo repartes, el conocimiento crece. Nunca cobró. Le parecía inmoral lucrarse de la supervivencia. Años después, un Ricardo ya anciano le dijo: «Podría ser rica, Elena. Haber patentado el diseño». Ella acarició al perro que dormía a sus pies, sucesor de Bruno. «Ya soy rica, Ricardo. Tengo un hogar caliente, un propósito y vecinos que me respetan. ¿Qué más necesita una mujer?». Elena vivió allí otros 37 años. Murió en 1924, en su cama, bajo la tierra que ella misma había domado. Nereti Besaid IV. Al final, la historia no suele recordar a los que siguieron las normas y perecieron en silencio. Recuerda a quien tuvo el coraje de coger un pico y construir su propio destino cuando todos decían que era imposible. Hoy, los guías turísticos explican la ingeniería de su refugio. Pero lo que realmente cala en la gente es la historia de una mujer que perdió todo y decidió construir algo nuevo. Una mujer que escuchó su propia voz cuando la del resto falló. Le dijeron que cavaba su tumba. Pero ella siguió cavando. Y cuando llegó la tormenta, ella estaba caliente. Estaba segura. Estaba viva. El mundo de la superficie es hostil. Pero si cavas hondo, encuentras calor. Encuentras refugio. Encuentras un hogar. Solo tienes que seguir golpeando la tierra. El cierre fuerte. Así que la próxima vez que alguien te llame loco por perseguir una idea, recuerda a Elena y su pico contra la montaña. A veces, la única forma de sobrevivir es ignorar el ruido de fuera y empezar a construir tu propio refugio. Si esta historia te ha inspirado, suscríbete y comparte este video. Nunca sabes a quién le puede venir bien un poco de calor en medio de su propio invierno. Nos vemos en la próxima historia. Nereti Besaid II. Hay un tipo de soledad muy dura, esa que sientes cuando persigues una visión que solo tú ves. Es el momento peligroso en el que la duda de los demás empieza a sonar demasiado parecida a tu propia voz interior. La segunda semana trajo la arcilla. Densa, firme, perfecta. No se desmoronaba y sellaba el agua. Elena empezó a dar forma a la sala principal. Apuntaló el techo con troncos de pino que había conseguido a cambio de mantequilla y huevos. Creó un esqueleto de madera, aprendiendo sobre la marcha a escuchar los crujidos de aviso antes de que algo rompiera. Cometió errores, claro. Un día el techo se dio 15 centímetros y casi se le viene el mundo encima. Pero aprendió. Empacó arcilla y paja entre los troncos, creando paredes duras como el ladrillo. Para la tercera semana, tenía un hogar. Octubre trajo la helada. El rancho de Ricardo perdió terneros por el frío. La bodega de Doña Marta se inundó. Mientras tanto, el túnel de Elena estaba seco y estable. Había construido una chimenea de piedra con un tiro inclinado, basado en la ventilación de las minas, que sacaba el humo sin dejar entrar la nieve. Ricardo volvió a finales de mes. Esta vez, sin la sonrisita. Se paró ante la puerta de roble macizo que Elena había instalado. ¿Puedo ver el interior? Elena le pasó un farol. Cuidado con la cabeza al entrar. Él entró.
Hubo silencio. Luego, su voz resonó amortiguada. Madre mía. Al salir, su cara era otra. Había respeto. Hace calor ahí dentro. Mucho más que aquí fuera. La tierra mantiene la temperatura constante a esta profundidad, explicó Elena. Es física, don Ricardo, no magia. Ricardo asintió, humilde por primera vez. Señora Vega, le debo una disculpa. Pensé que estaba loca. No era el único. Me equivoqué. Esto es impresionante. Noviembre trajo nieve y curiosos. Doña Marta vino a pedir planos porque su chimenea había colapsado. Otros venían a cotillear. Elena les enseñaba su refugio, el suelo de madera, los estantes, el olor a pino fresco. Para diciembre, el refugio estaba completo. Elena se mudó el solsticio de invierno y durmió del tirón por primera vez en meses. La ventisca llegó el 7 de enero de 1888. La llamarían la tormenta de los niños. Fue una bestia que mató a cientos, congeló ganado y atrapó a familias enteras. Elena no vivió el horror. Lo escuchó. Un aullido constante, como un tren eterno pasando sobre su cabeza. Pero dentro hacía calor. Tenía leña, tenía agua de un manantial interno, comida y libros. No tenía motivos para salir, así que no lo hizo. Leyó, cocinó y habló con Bruno mientras el mundo se acababa ahí arriba. La tercera mañana, escuchó golpes en la puerta. No era el viento. Agarró el rifle y se acercó. ¿Quién va? Por favor. Una voz rota. Vimos el humo. Abrid. Elena abrió y se encontró una pesadilla. Los García, una familia vecina, cubiertos de hielo, con su hija pequeña en brazos. Detrás de ellos, un muro blanco impenetrable. Dentro, rápido. Cerró de un portazo. El frío intentó entrar como un animal salvaje. Los García cayeron al suelo, temblando, incapaces de hablar. La niña no se movía. Elena temió lo peor, hasta que la pequeña sollozó mirando el fuego. Estaban vivos. Elena se movió rápido. Mantas, caldo caliente, ropa seca. Tardaron horas en poder articular palabra. Nuestra casa, el viento se llevó el techo, susurró la señora García. Tuvimos que correr. Vimos tu humo. El señor García intentó sonreír con los labios azules. Todos hablaban de la viuda loca que vivía bajo tierra. Ya no parece tan loca. Nereti Besaid III. Es curioso cómo el destino reparte las cartas. Aquellos que se burlaron de su esfuerzo, ahora le debían la vida a su terquedad. A veces, tener razón no se siente como una victoria, sino como un alivio inmenso. No fueron los únicos. En los 2 días siguientes, llegaron 5 más. El joven Javi, perdido buscando ganado. Un viejo buscador llamado Jenkins. Una madre, Sara, con su bebé, huyendo de una granja helada. El refugio de Elena, pensado para una sola persona, acogió a 9. Dormían por turnos, racionaban la comida y mantenían el fuego vivo. Fuera, la muerte blanca. Dentro, la vida resistía. El bebé de Sara dormía tranquilo, ajeno al apocalipsis, protegido por metros de tierra y la previsión de una mujer a la que todos habían subestimado. Elena pensaba en Tomás. Se preguntaba si él habría tenido miedo al final. Esperaba que, donde estuviera, pudiera ver que ella había sobrevivido. Que ellos habían sobrevivido. El 10 de enero, el viento paró. Elena abrió la puerta a un mundo alienígena. Nieve de 4 metros de altura y un cielo azul insultante. Sus refugiados salieron parpadeando, como renacidos. Dios mío, susurró García mirando el paisaje. ¿Cómo ha podido sobrevivir alguien a esto? Muchos no lo hicieron. Más de 300 personas murieron en el territorio. El refugio de Elena fue un milagro. La historia corrió como la pólvora. La viuda loca había salvado 9 vidas. Los periódicos lo contaron, y extraños empezaron a llegar para ver el búnker. Elena empezó a dar clases. Enseñó a granjeros y rancheros a construir bajo tierra. Les enseñó todo: drenaje, ventilación, estructura. El conocimiento no es como el oro, les decía. El oro se gasta si lo repartes, el conocimiento crece.
Nunca cobró. Le parecía inmoral lucrarse de la supervivencia. Años después, un Ricardo ya anciano le dijo: «Podría ser rica, Elena. Haber patentado el diseño». Ella acarició al perro que dormía a sus pies, sucesor de Bruno. «Ya soy rica, Ricardo. Tengo un hogar caliente, un propósito y vecinos que me respetan. ¿Qué más necesita una mujer?». Elena vivió allí otros 37 años. Murió en 1924, en su cama, bajo la tierra que ella misma había domado. Nereti Besaid IV. Al final, la historia no suele recordar a los que siguieron las normas y perecieron en silencio. Recuerda a quien tuvo el coraje de coger un pico y construir su propio destino cuando todos decían que era imposible. Hoy, los guías turísticos explican la ingeniería de su refugio. Pero lo que realmente cala en la gente es la historia de una mujer que perdió todo y decidió construir algo nuevo. Una mujer que escuchó su propia voz cuando la del resto falló. Le dijeron que cavaba su tumba. Pero ella siguió cavando. Y cuando llegó la tormenta, ella estaba caliente. Estaba segura. Estaba viva. El mundo de la superficie es hostil. Pero si cavas hondo, encuentras calor. Encuentras refugio. Encuentras un hogar. Solo tienes que seguir golpeando la tierra. El cierre fuerte. Así que la próxima vez que alguien te llame loco por perseguir una idea, recuerda a Elena y su pico contra la montaña. A veces, la única forma de sobrevivir es ignorar el ruido de fuera y empezar a construir tu propio refugio. Si esta historia te ha inspirado, suscríbete y comparte este video. Nunca sabes a quién le puede venir bien un poco de calor en medio de su propio invierno. Nos vemos en la próxima historia.